Bienvenidos a la tercera sección de la primera parte de nuestra serie Cómo identificar la verdadera iglesia. Eh, Estábamos por entrar entonces en qué es la verdad. Eh, Sin embargo, no podemos dejar un último punto que es importante, mencionado por uno de los hermanos acá, y es la importancia de no permitir que un concepto errado que anda por allí permee nuestra mente y nos confunda en esto. ¿A qué me refiero? El concepto de que usted no puede ser parte de la iglesia de Dios si no está congregado con un determinado grupo de personas. Ese concepto no es bíblico. Usted, yo, podemos ser parte integral de la iglesia del Dios viviente, aun si usted está solo en X lugar. ¿Okay? Allí usted no es iglesia, porque no es iglesia una persona, sino varios. ¿Okay? Pero usted es iglesia en el sentido de compartir la misma verdad con otra persona que también pueda estar sola en otro lugar. ¿Ok? Y si logra congregarse con esa otra persona, ya son iglesia congregada. Sin congregarse, a ver si vamos captando, este por aquí y este por aquí, sin congregarse, son iglesia. No lo son por congregarse. Sin congregarse, cada uno en su lugar, en su casa, son parte de la iglesia del Señor. Pero tienen la capacidad de congregarse. Eso no los hace iglesia, el congregarse. Ya lo son antes de congregarse. Y si logran, tienen la oportunidad, 2 o 3, congregarse en el nombre del Señor, la promesa del propio dueño y el que fundó esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo, es donde 2 o más se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted no necesita una cantidad X, ya Jesús la dio para decir que es una congregación de 2 en adelante. Si solo hay uno, no es congregación, pero si son iglesia, unidos por la misma verdad, aunque estén en lugares distintos, localidades distintas. ¿Ya? Uno en un país, otro en otro, pero son la misma iglesia del Señor. Los une la misma verdad. Así no se pudieran congregar nunca entre sí. Pero si se puede, y se tiene la oportunidad, el consejo del apóstol Pablo, del mismo que nos dice cuál es la verdadera iglesia, en Hebreos 10, 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Ok? No es bueno no congregarse si hay con quién. Vamos. Ok. ¿Qué es la verdad? Vamos a encontrar en las escrituras 3 cosas fundamentales que son o que la Biblia llama la verdad. Hay otras que la Biblia llama la verdad, además de estas 3, pero van a ir viendo conforme avancemos en cada una de estas 3 que se desprenden de alguna forma de una de estas 3. Esas otras que la Biblia llama también la verdad están tan ligadas a una de esas 3 que son lo mismo. ¿Okay? En síntesis, en esencia, son 3 las cosas a las que la Biblia llama la verdad, o los incisos a los que llama la verdad. Entonces, vamos, uno por uno. ¿Cuáles son esos 3? Y luego aplicaremos esos 3 puntos a quien diga tener la verdad. Y si le calzan esos 3 puntos, vaya con esa persona, siga a esa persona por donde le esté guiando, porque esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo.
si tiene esas tres cosas que la Biblia determina como la verdad. Vamos por partes. Número 1. Juan, el capítulo 14, Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6. Aquí tenemos el primer elemento de la verdad. Juan 14, 6. Es un texto que todo estudioso de la Biblia prácticamente sabe de memoria. Vamos primero a leerlo. Jesús le dijo a Tomás, en este caso, que le preguntó, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Estaba un poco confundido Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí hay oro en polvo en este texto. Hay demasiadas cosas, solo vamos a ver parte de lo que hay ahí. Leemos de nuevo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo primero que la Biblia dice que es la verdad es la persona de Jesucristo. ¿Ya? Yo soy la verdad, dice él. Así como dijo, yo soy la luz, así como dijo, yo soy el pastor. ¿Ya? Yo soy la verdad. Entonces, vamos a hablar de un triángulo, porque son tres partes lo que vamos a ver. La base, la parte base de ese triángulo, ¿cómo se llama en esa materia? ¿No recuerdan? Tiene un nombre, creo. Tiene un nombre el de abajo y de los lados, creo. ¿Ah? Base, simplemente. Sí. No, la base del triángulo. No importa, no importa. Sí. Base y lados, ¿verdad? La base de ese triángulo es la persona de Jesucristo. Pero, no así tan simple. La base de la verdad misma es Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo se encargó en el texto donde quedó registrado lo que Él dijo, de explicarnos en qué sentido Él es la verdad. Bueno, Él es la verdad en todo sentido, pero la forma en la que nos lo explicó aquí, necesitamos entenderla. ¿Qué fue lo que quiso decir? El texto dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tres cosas menciona. No confundan estas tres cosas con las tres verdades. ¿Okay? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siendo que es así, que yo soy el camino y la verdad y la vida, entonces no hay otra forma de ir al Padre. Ir al Padre es ser salvo. Cuando Jesús dice aquí, yo soy el camino, está haciendo alusión a Génesis 3, 24. ¿Ustedes recuerdan? No pierdan Juan 14. Génesis 3, 24. Después de que el hombre cayó en pecado, el ser humano, hombre en sentido genérico, Adán y Eva, echó pues fuera al hombre, dice, que Dios lo echó, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Había un camino hacia el árbol de la vida. Antes de que Adán pecara podía comer del árbol de la vida. Después de que pecó no. Porque si come después de que pecó sería un pecador que nunca moriría. Y entonces sería cierta la doctrina de la inmortalidad del alma.
Entonces, es sacado del Edén por ese camino. Es decir, no se le permitía regresar por ese camino. Dios puso querubines, dice el texto, con espadas que se revolvían allí, que no permitían que el hombre volviera a entrar al Edén por ese camino. Porque ahí estaba el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, ¿a quién representaba? Al que les daba la vida, que es Dios. Es decir, el camino de regreso a Dios quedó cerrado cuando Adán pecó. Cristo vino a abrir ese camino. Cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, lo que está diciendo es, yo soy la única forma verdadera, real, de regresar por ese camino hacia el Padre para hallar vida. Yo soy el único camino verdadero. Todo otro camino fuera de mí es falso. Yo soy la verdad. La única forma verdadera de hallar ese camino soy yo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la forma en la que él se convirtió en ese camino al Padre, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hizo? Ustedes encontrarán de parte del apóstol Pablo un dato interesante en Hebreos 10, la epístola a los Hebreos, el capítulo 10. Hebreos 10, los versículos 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar. Está hablando de regresar. ¿Recuerdan? A él se lo sacó al hombre para poder volver a entrar a la presencia de Dios. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora vean el 20. ¿Por el qué? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Cristo abrió el camino que en el Edén se cerró para regresar al Padre. ¿Cómo lo abrió? Dice que Él abrió a través del velo, esto es de su carne. Abrió el camino de regreso al Padre, haciéndose uno de nosotros. Es muy importante que entendamos esto. El único camino de regreso al Padre se encuentra aceptando a Jesucristo como el camino al tomar carne humana para regresar a la humanidad que se fue de las manos de Dios de nuevo hacia donde Dios. Se hizo uno de nosotros para rescatar a toda la humanidad y regresarla a Dios. Jesucristo es el único camino al Padre y se convirtió en el único camino al hacerse hombre. De paso, en el mismo Juan 14, el versículo 6 que estamos viendo, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, la única forma de hallar el camino a la vida. Nadie, ¿qué más dice? Nadie viene al Padre. Eso no les suena como extraño. Nadie viene al Padre. ¿Cómo suena más lógico? Nadie va al Padre. ¿Por qué no dice Jesús, nadie va al Padre sino a través de mí? Sino que dice, nadie viene al Padre.
si no es por mí? Es que el Padre está en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces, ir a Cristo es ir al Padre. Por eso dice, nadie viene al Padre. No porque Él es el Padre, sino porque el Padre está permanentemente en Él, estuvo permanentemente en Él y estará permanentemente en Él. De paso, por eso les decía, van a encontrar varios textos en la Biblia que se refieren a Dios Padre como la verdad, pero es que está en Cristo, el Padre. Lo mismo vamos a ver dentro de poco sobre el Espíritu Santo. Lo llama el Espíritu de verdad, pero es que es el representante de Cristo. Todo se centra en Él. Él es la verdad. Él representa al Padre. El Espíritu Santo lo representa a Él. Él es la verdad. Repito, Cristo como único medio de salvación, de regreso al Padre, es la verdad. La verdadera iglesia entonces tendrá que enseñar como fundamento, como base de su doctrina, que la única forma de salvación es una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo hecho hombre. Y aquí hay muchas cosas que analizar juntos. Si esto es así, entonces el Cristo que la Biblia dice que es la verdad es Cristo hombre. Hombre de verdad. Que tomó nuestra naturaleza de verdad. Y además de eso, antes de hacerlo, era Dios, era divino. Por lo tanto, el Cristo que la Biblia presenta como la verdad es un ser divino, humano. Para poder rescatar a la raza humana tuvo que hacerse uno de ellos y morir en su lugar. Pero para que ese sacrificio valiera, se dice, bueno, tuviera valor, sirviera, el único que podía hacerlo era alguien que era divino. Para que por su prerrogativa de creador, al tomar forma humana y morir, entonces aquel que fue el creador, al hacerse humano, está muriendo por todos. Si hubiera sido un ángel el que se hace humano, la muerte de ese solo serviría para uno, porque la Biblia establece vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. La vida de una criatura solo vale por la vida de otra. Para que esa criatura humana, Jesucristo, para que la muerte de Él tuviera valor para abarcar a toda la humanidad, antes de ser humano, Él tenía que haber sido el creador. Entonces la muerte de esa criatura vale por la de todas las criaturas. No podía ser un ser creado el que se hizo humano, porque su muerte solo hubiera servido para uno de nosotros, solo para Eva, que fue la primera en caer. ¿Estoy comunicando el punto? ¿Sí? Allá. Ok, en relación a la primer verdad, en cuanto a Jesús como la verdad, eso es como el inicio nada más de esa verdad, porque en los puntos que usted mencionó, yo puedo deducir naturaleza humana de Cristo. Definitivamente. O sea, que no es simplemente que la denominación cualquiera que sea enseñe, sí, Jesús es el medio de salvación, porque así está establecido, esa es la verdad. Ni siquiera que es el único medio. Sí, o sea, involucra más que eso. Es correcto. Y porque ella perfectamente podría enseñar esa verdad a medias. Ajá. O sea, podría decir, sí, creemos que Jesús es por la persona por la cual yo me salvo y llego al Padre. Sí, pero no creemos en que su naturaleza sea como lo entendemos, sea humana. O sea, necesitamos otra naturaleza. Necesitamos comprender por qué es que es el único medio.
Y eso involucra su naturaleza divina y su naturaleza humana. Ahora, es más, pueden enseñar, no aceptamos esa parte de que el Padre con Jesús, entonces la verdad está distorsionada ahí, si se enseñara de forma incompleta. O sea, involucra más que solo decir, Lo aceptamos como el sí, medio de salvación. correcto. Muchísimo más. No es solo hacer esa aseveración. Tenemos que entender, por eso les decía, lo que Jesús quiso decir cuando dijo Él es la verdad. Lo unió a tres cosas. Soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo nos explica la Biblia que Él es el camino? Dice Pablo que tomando su cuerpo humano, tomando un cuerpo humano. Ese es el camino, dice el texto. Su carne, su cuerpo. El camino que Dios estableció para que el hombre regrese es el cuerpo humano de Jesucristo. Parte indispensable de la verdad de Cristo como el único medio es la aceptación de su naturaleza humana y la aceptación de su naturaleza divina. Porque recuerden que dice, yo soy el camino, pero ¿qué más dice? Soy la verdad y la vida. La vida es Dios. ¿Ya? La vida es Dios, la vida está en Dios. Fuera de Dios no hay vida. ¿Qué es lo que está diciendo él? La aceptación en sus vidas de mi naturaleza humana y de mi naturaleza divina, ambas cosas, la humana y la divina, es lo que les traerá salvación. Tienen que aceptarme como Dios, como lo que soy, y tienen que aceptarme como humano. Porque en el plan de salvación que hicimos entre el Padre y yo, y el Espíritu, es que yo me hiciera humano para rescatarlos. Pero antes de hacerme humano, ya era Dios. Las dos cosas van inseparables. Entonces, ¿qué es la primera verdad? Cristo como el único medio de salvación, aceptándolo como divino, humano. Estas dos cosas, la aceptación de Él como divino y como humano, fueron una de las más grandes problemáticas que se dio a la Iglesia Apostólica. Y fueron las dos cosas con las que más tuvieron que lidiar los apóstoles. Y podemos verlo principalmente en las cartas de Juan. Él tuvo que lidiar con eso. El Evangelio de Juan tuvo que lidiar con las personas que no creían en Cristo como divino. Por eso ustedes ven en Juan al inicio, ¿qué es lo que presenta de Cristo en el primer versículo del Evangelio? ¿Cristo es? Sí, pero Cristo es Dios. ¿Ok? Y en el mismo capítulo, el verso 14, y ese que le estoy diciendo que es Dios, es hombre. ¿Ya? Ahí está. Dios, hombre, las dos cosas. Y él lo pone claro desde el principio, en el primer capítulo, y luego se va por todo el Evangelio con eso y luego las cartas. Porque eso es fundamental. Cristo como el único medio de salvación. La verdadera iglesia de Dios, entonces, tendrá como fundamento, como base, que no hay otra forma de hallar salvación, sino como nos la enseñó Cristo al venir a hacerse humano para explicarnos cómo hacer la voluntad de Dios. Para enseñarnos en su propia vida cómo se hace la voluntad de Dios. Habiendo tomado Él la naturaleza nuestra caída, vino a demostrarnos que sujetos a la deidad, a la divinidad, podemos obedecer a Dios, podemos no pecar. Y que si lo hacemos es porque nos soltamos de la deidad. Vino a enseñarnos cómo vivir en nuestra naturaleza caída una vida sin soltarse del Padre.
Y así es que nos salvamos. ¿Ok? Esa es enseñanza fundamental de la verdadera iglesia. Vamos, preguntas, inquietudes en esa área. La aceptación y la enseñanza de Jesucristo como el único medio de salvación al ser divino humano. Cristo, les decía hace unos momentos atrás, es la verdad, pero recuerden que también Él tiene un representante en este mundo. Se fue y dejó a su representante, el Espíritu Santo. Y porque es el representante de Cristo, entonces también la Biblia lo llama a Él la verdad. Vean ustedes, por ejemplo, en Primera de Juan 5:6, Primera de Juan 5:6, dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cómo? Pero no es que es Cristo el que es la verdad. Sí, es que el Espíritu es el representante de la verdad, que es Cristo. ¿Ya? Y Cristo es el representante del Padre, que la Biblia denomina en algunos versos que encuentren la verdad. Vaya, la verdad es la deidad. Pero la forma en la que la deidad se dio a conocer en este mundo fue a través de una persona que se llama Jesucristo. Por eso Él es la verdad. De paso, dentro de este concepto está otro fundamental. Cualquier rechazo al concepto que la Biblia presenta de la deidad descalifica a esa iglesia como la verdadera. Repito, cualquier concepto que sea distinto a lo que la Biblia presenta, que es la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, cualquier concepto distinto a lo que la Biblia presente sobre ellos, descalifica a esa entidad como iglesia verdadera. Porque ellos son la verdad, los tres. Para eso usted puede ver y leer el tema de este servidor, la pluralidad de personas en Dios. Allí pretendemos demostrar con la escritura que los tres son tres seres distintos uno del otro, existe uno y el otro y el otro, y los tres son divinos. Los tres han sido desde siempre, pero ese es otro tema. Bueno, es por eso que en el capítulo 16 del mismo Juan, Juan 16, el versículo 13, Juan 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Notan? Porque el Espíritu es la verdad, porque Él habla lo que Cristo dijo, y Cristo es la verdad. Bueno, claros en el primer punto, que es la verdad. Cristo es la verdad. Hay más en este mismo punto que no podemos pasar por alto, pero quisiera saber si estamos claros allí. Cristo como único medio de salvación, al ser el Dios que se hizo carne, es la verdad. Y debe ser enseñado así por la iglesia que diga tener la verdad. ¿Claros? Que no fue el tiempo otra vez. Quedamos por aquí y nos vemos en la próxima sección.